Son, no, ¿cómo son? Son 4 los que presentaron ponencia, ¿no? Bueno, es muy temprano. Se ve que arrancamos demasiado temprano y se fueron todos a dormir muy tarde anoche. Bueno, tenemos 5 ponencias presentadas por los doctores Sebastián Farina, Diego López Ugolini, Luzma Ferrer y Cristian de Alercio. En primer lugar, según el orden del programa, va a exponer Sebastián Farina 2 ponencias. Los títulos son Contratos asociativos, disposiciones generales y las asambleas y su impugnación en los contratos asociativos. Como somos poquitos y hay un lugar, lo que les proponemos a los ponentes es que suban de a uno en su turno, así pueden exponer de acá y ver a las personas a las que se están dirigiendo. Gracias. Contrariando las normas, obviamente. Contrariando las normas, somos así. Somos así. Cualquier cosa fue idea de él. Cualquier cosa fue idea de él, no fue idea mía. La responsabilidad fue mi idea, pero me parece que va a fluir mejor. Dale, Sebastián. Así que, sí, empieza Sebastián Farina. Buen día. ¿El cronómetro ya está corriendo? Bueno, ¿qué tal? Un gusto. Espero que hayan amanecido muy bien. Bueno, esto va a ser sumamente escueto, no voy a desarrollar la ponencia que está en el material, sino simplemente remitirme a dos ideas, una de cada ponencia. La primera es respecto de los contratos asociativos en general. Hace bastante que, bueno, cuesta bastante diferenciar, sobre todo en la praxis, lo que es un contrato asociativo de lo que es una sociedad, lo que me llevó en algún momento a considerar, digamos, que si bien no se genera una sociedad ni una persona jurídica, sí se genera un espacio, una plataforma jurídica propicia para el desarrollo de cualquier empresa, manteniendo esquemas de relaciones internas entre los socios y con terceros, obviamente, generando un verdadero centro de imputación de intereses, aunque desprovisto de personalidad. Eso es básicamente el corazón de lo que yo quería dejar adentrado en esta primera ponencia, destacando que incluso cuando se desarrolla la empresa, yendo más allá de lo que dice la ponencia, cuando se quiere llegar a algún tipo de situación comercial respecto de la empresa en sí, incluso sería de aplicación, por ejemplo, la normativa de la ley 11867. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Bueno, básicamente, respecto de esta primera ponencia, esa era la idea central para dejar asentada. Si bien es un tema de los contratos asociativos que tiene muchísima cola, básicamente era eso. Respecto de la segunda ponencia que me quería introducir en lo que son las asambleas o las resoluciones que se adoptan en el seno interno de la organización, había un tema puntual que si bien la ley deja librada a la autonomía de la voluntad el funcionamiento de las resoluciones, de las asambleas, hay un tema puntual que es la impugnación y los plazos de impugnación. ¿Por qué? Por ejemplo, para las agrupaciones de colaboración se prevé un plazo de 30 días para la impugnación. Este plazo no se establece si es de prescripción o de caducidad. Todo indica que tiene que ser un plazo de caducidad, obviamente. O sea, estamos hablando de que es una estructura que tiene una limitación acotada en el tiempo o una duración que es distinta a una estructura societaria. Y el plazo de 30 días parece que necesariamente debe interpretarse como ese de caducidad. Ahora, en las otras estructuras societarias ni siquiera se hace referencia a lo que es la impugnación de estas resoluciones. Entonces se interpreta que se aplica analógicamente este plazo. Ahora, si en materia de prescripción la interpretación es totalmente restrictiva, más aún tiene que serlo en materia de caducidad. Pero bueno, no obstante estas limitaciones, creo que también debe considerarse que el plazo es de caducidad. Esos son los efectos de cualquier tipo de decisión. Obviamente, las personas que están legitimadas para poder impugnarla están alcanzadas por este plazo. Básicamente es eso. Creo que estamos sumamente en tiempo. De hecho, 2 por 1 hice, ¿no? 2 por 1, ahí en los 5 minutos entraron las 2. Bueno, muchísimas gracias. Espero que lo aprovechen. Diego.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Seguimos entonces con la siguiente ponencia de Diego López Ugolini. Sí, perdón, una aclaración. Las preguntas, comentarios, réplicas, presentamos todas las ponencias y después las hacemos todas juntas por una cuestión de mejor organización. Bueno, la ponencia de Diego López Ugolini es los contratos asociativos, las sociedades de la sección cuarta y la autonomía de la voluntad. Buen día. Bueno, mi ponencia se puede resumir en una frase que es, en caso de duda entre la existencia de un contrato asociativo innominado o una sociedad de la sección cuarta, debemos inclinarnos por la existencia de un contrato asociativo. Y la clave de esta frase es la duda. En el 99% de los casos no va a haber duda si estamos ante un contrato asociativo o una sociedad, ya sea porque las partes adoptaron un tipo social, ya sea porque se dejó expreso en el contrato la voluntad de las partes, o porque el actuar posterior de las partes hizo que se terminara definiendo por una sociedad o por un contrato asociativo, por ejemplo, la inscripción de este contrato en algún registro. El artículo 1444 del Código Civil y Comercial establece la libertad de formas para los contratos asociativos, el 1446 la libertad de contenido, y los artículos 21 a 26 de la Ley General de Sociedades regula esta nueva sociedad, que es la sociedad de la sección cuarta, que es aquella sociedad que no cumple con ningún tipo, que no se ajusta a ningún tipo o no cumple con la formalidad de la ley. Lo que engloba las viejas sociedades de hecho, las irregulares y las atípicas. La existencia de una sociedad trae aparejado un montón de consecuencias jurídicas muy distintas a lo que es un contrato asociativo. Que haya una sociedad genera un montón de derechos y obligaciones de los socios implícitos que no necesariamente existen cuando estamos ante un contrato asociativo. Hay derecho de suscripción preferente, derecho de receso, exclusión de socios, régimen de responsabilidad de las deudas de la sociedad de los socios por las deudas de la sociedad. Hay muchas consecuencias implícitas que surgen del ordenamiento cuando estamos ante una sociedad. Por eso es importante la distinción. Pero así como hay muchas diferencias, en los contratos asociativos innominados y en las sociedades de la sección cuarta, también justamente por la libertad de forma sin contenido y la falta de requisitos expresos en el caso de la sección cuarta, hay también muchas similitudes. Incluso si vamos al régimen fiscal de la sociedad de la sección cuarta, tiene un régimen fiscal transparente que es que para los efectos del impuesto a las ganancias están grabados los socios directamente, que es el mismo régimen fiscal que tienen los contratos asociativos. Y alguien podría decir, bueno, la sociedad es una persona jurídica, presenta balances. Los contratos asociativos, por la resolución técnica del Consejo número 14 del Consejo de Ciencias Económicas, que lo llama conjuntos económicos, también tienen que presentar balance, tienen que preparar balances. Con lo cual, ya todas estas diferencias, después en la forma, se van borrando, hay grises. Pero como arranqué la ponencia diciendo, en el 99% de los casos vamos a saber que estamos ante una sociedad o en un contrato asociativo. El problema es cuándo se genera esta duda, en qué casos vamos a estar sin esta certeza. Y en mi opinión se da cuando el negocio jurídico está instrumentado, no está instrumentado formalmente, o está instrumentado de una manera precaria o mal instrumentado. Cuando vienen a ver al profesional a que lo asesoremos. En estos casos, creo que es un poco la vieja sociedad de hecho. En estos casos, creo que esta es mi ponencia, que debemos inclinarnos por la existencia de un contrato asociativo. No podemos crear una sociedad sin una voluntad expresa o implícita. No puede crearse una persona jurídica sin querer.
las consecuencias de esto son demasiado gravosas para que el ordenamiento jurídico la cree en forma implícita. Eso es todo. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Impecable también con el tiempo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente ponencia, presentada por Luzma Ferrer. El título es Contratos asociativos, cooperación asociativa funcional como pauta de interpretación contractual. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, el planteo que les traigo para la discusión se motiva en la necesidad o no de la existencia de determinar las pautas específicas de interpretación de los contratos asociativos en el Código Civil y Comercial. Cuando se establecieron los contratos asociativos en el Código Civil y Comercial, celebramos su inclusión porque dijimos que estaban ubicados donde debían estar, es decir, en el mundo de los contratos, separado del mundo de las sociedades. Pero si miramos las pautas de interpretación de los contratos en general, nos encontramos con pautas específicas para interpretar determinados tipos de contratos y no nos encontramos con la misma solución para los contratos asociativos. A partir de allí surgió esta idea que les traigo a discusión. Bien sabemos que la buena fe es la pauta general para interpretar todos los contratos. Está establecida incluso como normativa, como principio general en el artículo 9 y 961. También tenemos pautas claras para la interpretación de los contratos paritarios en el 1061, para los contratos con cláusulas generales predispuestas en el 987, para los contratos conexos en el 1074, bueno, ni que hablar de todo el régimen propio de los contratos de consumo. Bueno, no nos encontramos con la misma solución para los contratos asociativos en la parte general de donde se establecen las normas para la interpretación. Y tampoco encontramos, más allá de alguna referencia en las disposiciones generales, con respecto a la interpretación, a las disposiciones generales dentro del capítulo de los contratos asociativos. Por eso me proponía analizar cuáles tendrían que ser las pautas a tener en cuenta para si el legislador quiere, decide también establecer una regla de interpretación para este tipo de contratos. Y me pareció que debemos focalizarnos en la naturaleza de los contratos asociativos y básicamente en lo que es la finalidad común. Bien sabemos que para interpretar los contratos necesitamos saber cuál fue la intención común de las partes, qué es lo que quisieron las partes establecer y, por supuesto, la conducta posterior de las partes y también la precedente tiene gran valor para interpretar cuál fue esa intención común, pero básicamente debemos buscar la naturaleza y la finalidad específica de ese contrato. Entonces, cuando hablamos de contratos asociativos, estamos en el mundo de los contratos paritarios. De esa manera excluimos ya los contratos de contenido predispuesto y los de consumo. Y me parece que hay que focalizar la interpretación en distinguir bien claramente los contratos asociativos de los contratos de cambio. Es decir, establecer una pauta que determine que la finalidad común es lo que marca la naturaleza y la finalidad de estos contratos asociativos, es decir, donde tenemos prestaciones que están encaminadas a un fin común, tenemos las voluntades están orientadas hacia ese objetivo común y no tenemos aquí bilateralidad, no tenemos
prestaciones que son recíprocas. Entonces, me pareció proponer como la cooperación asociativa funcional como una idea para tomarlo como una idea de colaboración activa, que sea lo que marque la interpretación de estos contratos, y definiendo de esta manera su naturaleza. Bueno, esa es la idea que les traigo y bueno, muchísimas gracias, no sé cómo estamos. Bueno, muchas gracias. Venimos muy bien con el tiempo, son 9:20, ya pasamos 4 ponencias. La última ponencia de este bloque la presentó Cristian Taliercio. El título es Contratos asociativos, estructuras aptas para la organización de la empresa. Sí, como... Bien. Bueno, muchas gracias. Nosotros sabemos que el derecho es una ciencia que tiene un contenido eminentemente práctico. Cuando hablamos de derecho empresario, ese contenido práctico de la vida real se concreta en un análisis permanente de la realidad económica. Y la solución que nosotros debemos buscar como operadores del derecho nunca debe escapar de esa idea directriz. La vida económica de la empresa es lo que guía las soluciones que debemos buscar. Pensemos entonces, por ejemplo, en una utilización específica, una situación concreta. Un estudio de arquitectura que esté estructurado básicamente a partir de una sociedad, puede ser anónima, puede ser SRL, que desea incorporar para proyectos concretos, pero con algún grado de continuidad, a nuevos profesionales. ¿Qué le tienen que ofrecer? Los pueden tomar como empleados, pueden ofrecerle un porcentaje pequeño en la sociedad, pero seguramente esos grados de vinculación no tienen que ver con profesionales libres que buscan iniciar una carrera y desarrollarse. Entonces ahí nos encontramos con que posiblemente crear una estructura marco que funcione junto con la sociedad, por ejemplo, un contrato asociativo en participación, puede permitir que ese profesional joven se acerque, lleve adelante, trabajando en equipo, proyectos concretos, participe en la medida que esté acordado de los resultados. Los gastos y la contabilidad se centren en la sociedad, que es quien mejor va a aprovecharlo en lugar de él como profesional independiente. Y la tributación se haga de manera planificada y mucho mejor a través de la estructura societaria. Pero ese contrato marco permite que el profesional que se liga a la sociedad, que trabaja en equipo con ellos, esté siempre preparado con pautas preacordadas para lo que tiene que hacer. Entonces, la forma jurídica de la empresa pasa a tener la base en una sociedad, pero a su vez el contrato asociativo dándole forma. En otras oportunidades puede ser que el contrato asociativo directamente sea la forma de la empresa, con todas las particularidades y la realidad que esto supondrá en cada caso, pero que esa sea la forma. ¿Por qué hablamos de esto? Porque hay una gran evolución en nuestro derecho desde que la 22.903 se introduce los contratos de colaboración hasta el día de hoy, que pasando por la 26.005, la 26.994 habla de contratos asociativos y le da una dimensión mucho más amplia, totalmente distinta a la que tenía en el origen, en mi opinión. Hoy, de acuerdo al 1442, la estructura de los contratos asociativos se utiliza no solo para vínculos de colaboración, no solo para vínculos de complementación, sino también para contratos de organización y participativos. Y no se limita a las sociedades formales, sino que cualquier persona humana o jurídica puede utilizar los contratos asociativos para su desarrollo. Entonces, tenemos que darle a estos contratos la dimensión que realmente tienen. Lógicamente que la estructura del contrato asociativo no es igual que la de una sociedad. Yo creo, como dice el doctor Manóvil, que la diferencia entre la sociedad y el contrato asociativo está en la causa fin. Hay muchas más. En la sociedad, la causa fin es el riesgo común que los socios deciden correr. En el contrato asociativo hablamos de una comunidad de fin, pero para hacer referencia a un propósito compartido, más allá de que, según la forma del contrato, cada uno tribute de manera independiente.
El contrato asociativo, por su flexibilidad, por la ausencia de personalidad jurídica que le permite actuar junto con una sociedad y crear una estructura única, algo que en algún momento se discutía hace mucho con la SUTE. ¿Por qué no tienen personalidad jurídica si son sociedades? En realidad es una ventaja de estos contratos, si los analizamos desde esta óptica. El amplio margen, el amplio campo de la autonomía de la voluntad. El hecho de no limitarse a empresas ya conformadas, ya estoy terminando, a empresas ya conformadas o a sociedades ya constituidas, hace que estos contratos sean una estructura óptima para el desarrollo de una actividad empresarial, solos o combinados a otras estructuras ya formalizadas. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Terminamos en punto con las ponencias. Así que bueno, ahora abrimos el debate. Primero, preguntas, comentarios, observaciones, no sé. Y después le damos nuevamente el micrófono a los ponentes para que puedan contestar los comentarios, preguntas o observaciones de ustedes. Les pedimos que levanten la mano quienes quieran hablar, así vamos armando una pequeña lista y le vamos pasando el otro micrófono. Gracias. Qué callados están todos. Bueno, muy temprano, durmieron un poco parece. Bueno, si no hay ninguna pregunta, observación, comentario, no sé si los ponentes quieren de alguna manera cerrar o si no cerramos directamente el panel, como ustedes digan. López Ugolini. Y tenemos tiempo, hago un comentario, un minuto sobre López Ugolini. Yo estoy de acuerdo que para mí, incluso el 1442 lo dice específicamente, digamos, es decir, a estos contratos no se le aplican las normas sobre la sociedad. Yo creo que primigeniamente hay un contrato asociativo, digamos, en una sociedad de la sección cuarta. Hay un elemento que para mí es importante, ahora seguramente por ahí el doctor Manovil agregue a esto, que es la organización. Yo creo que el artículo 1 de la ley le pone mucho énfasis, de la ley de sociedades, ¿no? Le pone mucho énfasis a la existencia de la organización. Sigue diciendo que habrá sociedad cuando una o más personas en forma organizada. Después dice en forma organizada bajo uno de los tipos previstos en esta ley, que pueden ser los tipos previstos en esta ley o pueden ser las sociedades de la sección cuarta, digamos, que no es uno de los tipos previstos en esta ley, pero siempre están hablando de organización. Entonces me parece a mí, o por lo menos yo siempre lo tuve esto muy en cuenta, que el elemento organización es un elemento determinante para ver si hay una persona jurídica, sobre todo cuando nos encontrábamos con la tipicidad. No ahora que el Código Civil y Comercial reemplazó el concepto de nulidad por atipicidad y le dio más libertad a esto, es decir, le hizo correr menos riesgo. Pero antes realmente, cuando uno conformaba un contrato asociativo, con un concepto tan amplio del concepto de sociedad, era muy fácil caer en el concepto de sociedad. Es decir, porque en el contrato asociativo uno por ahí tomaba un negocio, me estoy excediendo, perdón, ¿no? Uno tomaba algún negocio de comunidad de fines donde hubiera una cuestión que estuviera vinculada con el reparto de ganancias y si bien no se soportan las pérdidas, yo puse para ganar, digamos, es decir, con lo cual algo estoy perdiendo, si estoy perdiendo lo que puse, en definitiva, eso seguro, digamos, en cualquier contrato asociativo, por más que uno apareciera ocultamente. Entonces, apareciendo el concepto de organización, a mi criterio, sí, me imaginaba, apareciendo el concepto de organización, a mi criterio, era bastante dificultoso no caer en aquel momento en el concepto de una sociedad atípica. Si yo por lo menos ponía mucho énfasis en eso, en cuidar de que la organización no me llevara a que tuviera pluralidad de partes, organización, no bajo uno de los tipos previstos en esta ley, aporte, reparto de ganancia y soportación de pérdida, sin que necesariamente estuviera la soportación de pérdida. Entonces, lo único que me faltaba era el tipo previsto en esta ley, pero tenía la organización. Consecuentemente, era una sociedad típica, y si era una sociedad típica, era una sociedad nula. Entonces, me parecía que siempre la organización era un elemento muy importante a tener en cuenta. Y creo en este concepto de tu ponencia, que es un punto también en esto, digamos, mirar la organización, por lo menos, ¿no? Si ahora el doctor Manovil seguramente sumará o me contradecirá, no lo sé, pero vamos a quedar, esto queda en suspenso,
Pero me parece que ese es un punto a tener en cuenta. Perdón que me extendí, pero era que no había otros. Al doctor Manuel. No, como quiera. Muchas gracias. Por suerte el derecho nos da para todo y es apasionante. Me permito discrepar. Bueno, decía que me permito discrepar con los puntos de vista tanto del ponente López Ugolini, que se insubordinó, porque es miembro de mi cátedra, como con el... ¿Dónde me tengo que parar acá? Ah. Como con la observación reciente. Para mí la diferencia central entre una sociedad y un contrato asociativo no pasa por la organización, sino por la comunidad de riesgos. En los contratos asociativos no hay comunidad de riesgos. Cada una de las partes corre su propio riesgo. En la sociedad compartimos el riesgo. Ese es el elemento diferenciante. Si bien puedo usar para un contrato asociativo una figura societaria, me puedo organizar como quiero, no funciona así la inversa. Si se dan los rasgos de la sociedad, será una sociedad. Y la diferencia está en la causa fin, que como digo es la comunidad de riesgos. En el consorcio o la UT para construir el puente del Tigre a Carmelo, por poner un ejemplo, la empresa o sociedad, el empresario individual, da igual, que pone los pilotes es distinto del que pone el puente, distinto del que pone las vías sobre el puente, distinto del que pone las casillas de peaje. Harán una oferta en común y establecerán cuánto le toca a cada uno, pero el riesgo intrínseco de poner los pilotes y ganar o perder es de cada uno. Y eso para mí es la diferencia central entre un contrato asociativo y una sociedad. Gracias. Bueno, no sé, Diego, si querés responder. Ya que te acusaron de insubordinación. Discutimos vía mail previo a la presentación de la ponencia, con lo cual ya las distintas ideas las cruzamos vía mail y me dio libertad académica, porque me dijo que había democracia académica, esa fue la terminología que utilizó, con lo cual me permitió desarrollar la ponencia. No, simplemente vuelvo al concepto de el momento en el cual yo creo que existe esta distinción o esta duda es cuando no hay un contrato, cuando es en muy pocos casos, cuando no hay algo formal. En la mayoría de los ejemplos siempre nos vamos a topar con la FIP, que nos va a obligar a tener una quit para poder operar, y ahí ya vamos a tener determinado por un factor externo si estamos ante una sociedad o un contrato asociativo. Incluso cuando discutíamos con mis socios ejemplos, claro, decía, bueno, pero ahí es una sociedad, porque para poder hacer una importación tuviste que haber sacado una quit. Bueno, y si hay gestor, entonces dábamos vueltas, pero la verdad que en la mayoría de los casos vamos a topar con cuestiones formales que nos van a dar el parámetro de si estamos ante una sociedad o un contrato asociativo. Va a quedar esta ponencia queda en un lugar bastante chico, que son estas cuestiones donde nosotros terminamos teniendo que asesorar a veces en cuestiones raras que se presentan. Eso es todo. ¿Qué tal? Una simple acotación a lo que dijiste. Con el tema de la quit no me fío. Hay centros de imputación de normas en derecho tributario que no son personas jurídicas
ni mucho menos. Las UTE, por ejemplo, son responsables por algunos impuestos y no por otros, y deben sacar una quit diferenciada. Si yo me voy a fijar si hay una quit y entonces digo que hay sociedad, ya estoy diciendo que la UTE es sociedad. Perdón, entendí eso. Si entendí mal... Lo que quise decir era que al tener una quit significa que pasó por la AFIP y la AFIP le dio el carácter de UTE o le dio el carácter de sociedad. Porque la quit no te dan, cuando yo fui a la AFIP, fui con un contrato, fui con algo y lo presenté. Y entonces la quit se la otorgan a la UTE o se la otorgan a la sociedad. Entonces ya no voy a decir, no tengo duda. Yo había entendido que era un elemento distintivo. No. Y tampoco me fío de la AFIP. Bueno, está bien, pero... Las sociedades, de hecho, cuando cambió la ley, la AFIP tuvo que forzar una resolución. Correcto. Para reconocerlas, para darles una quit. La sociedad de la sección cuarta, cuando fue la reforma 2015, también hubo que forzar una resolución, un dictamen, para que finalmente se avinieran a darle una quit. No me fío de la AFIP. No me dejaron poner el ejemplo, el estudio, yo fui a inscribirlo a la AFIP, fui con mi contratito de la sección cuarta, que lo acababa de hacer en el 2019, fui con un contratito de estilo sociedad civil, la vieja sociedad civil, fui, le presenté en la AFIP, el tipo me miró con cara diciendo, ¿qué es esto que estás presentando? Se fue, media hora después volvió, me dijo, no, tanto libertad de forma, libertad de contenido. Me dice, no, yo le había puesto simple sociedad, pues dije, era lo que había leído, que había que poner. Me dice, no, cambiar el nombre, esto se tiene que llamar LIL Abogados, capítulo 1, sección cuarta, ley 19.550. Bueno, tengo que ir a volver a juntar a mis socios. Con más razón no me fío de la AFIP. Y si te fijas, el formulario dice razón social. Y hace 36 años que yo enseño que razón social no es denominación y para AFIP es todo razón social. Correcto. Concluyo con eso. ¿Puedo tomar un minuto? Me tomo un minuto para una aclaración respecto a lo que decía el doctor Manovi. Quiero una aclaración para mí. Si yo tengo un contrato, cuando se habla de comunidad de riesgo, obviamente estás pensando, se me ocurre, en que lo que está perdiendo es la sociedad, la persona jurídica. Pero acá estamos discutiendo cuándo hay una persona jurídica. Es decir, o qué es necesario para que haya una persona jurídica. Yo digo, en una sociedad, en definitiva, en una sociedad anónima, pongo plata, los socios ponemos plata y ambos queremos ganar plata para repartirla o soportar las pérdidas que está refiriendo la comunidad de riesgo. Y yo en un contrato asociativo que tiene comunidad de fin, también pongo plata y la otra parte también pone plata. Y si bien ambos perdemos individualmente nuestra plata, en definitiva estamos atados al resultado, de alguna manera. Porque si pierdo plata, si ese negocio asociativo perdió plata, yo perdí posibilidad de ganancia también. Lo único es, si hay comunidad de fin, es difícil distinguirlo de la comunidad de riesgo hasta que no exista particularmente la sociedad. Y acá justamente lo que estamos discutiendo es cuándo hay sociedad. Sí, por favor. Bueno, comunidad de fin. Sí. Estoy de acuerdo con que el contrato asociativo tiene una comunidad de fin. Es equivalente a la definición del Código Suizo o del Código Civil alemán, de sociedad, que es amplio, comunidad de fin. Pero comunidad de fin no es lo mismo que comunidad de riesgos. La comunidad de fin en mi puente del Tigre a Colonia es construir el puente y ofrecérselo a los gobiernos correspondientes o desgobiernos, en fin, eso son apreciaciones personales. Esa comunidad de fin no hace que nosotros hagamos aportes a la comunidad de fin. Aportaremos para los gastos, pero el que construye los pilotes pone la plata para poner los materiales y la mano de obra para hacer los pilotes, y así sucesivamente. En cambio, la sociedad, todos hacemos aportes a la nueva persona jurídica. Esa es para mí la diferencia. Gracias.
Bueno, en la misma línea que acabamos de escuchar y aprender, porque ya hace muchos años que el doctor Manobil viene escribiendo sobre este tema, me parece a mí claro que diferentes personas humanas, personas jurídicas que participen de un contrato asociativo, más allá de que esa actividad común pueda tener ganancia o pérdida, si lo queremos ver como resultado general, individualmente, por la forma de tributación, cada uno va a tener un resultado específico diferente, porque sus costos son diferentes, por lo que puede ganar es diferente, y creo que eso justamente es la riqueza del contrato asociativo respecto de la sociedad. Pueden compartir un proyecto, pueden compartir una finalidad en cuanto a proyecto común, y pueden tener resultados distintos según cada uno de los que forme parte del contrato. Me parece que querer reducirlo a la misma situación de la sociedad es, de alguna manera, desmerecer parte de las ventajas que el instituto nos presenta, en todas sus variantes, que además, desde la 26994, son variantes cada vez mayores, con un mayor margen para la organización y utilización de estas estructuras. Gracias. Bueno, estamos terminando unos minutitos antes, salvo que alguien más quiera hablar. Parece que no. Bueno, perdón por lo desorganizado del debate, pero bueno, se dio así e igualmente fue muy divertido y muy enriquecedor. Claro que fue culpa mía, fue desorganizado. Así que bueno, muchas gracias y nos quedan unos minutos como para tomar un café antes que arranque el siguiente panel. Gracias.